Mi novio me hizo esperar 2 horas en un restaurante caro por nuestro aniversario. Cuando finalmente llegó con sus amigos, dijo en voz alta: «Ven, les dije que todavía estaría allí como un perrito patético». Todos se rieron. Llevábamos 3 años juntos y yo acababa de terminar de pagar el préstamo de su coche. Solo sonreí y pedí otra bebida. Esta mañana, mi teléfono mostraba 78 llamadas perdidas y sus cosas están en bolsas de basura en el vertedero. Conocí a Randy hace 3 años cuando mi apartamento se inundó porque mi vecino de arriba dejó la bañera corriendo todo el fin de semana. ¿Quién hace eso? Tuve que quedarme en casa de mi hermano mientras hacían las reparaciones, y Randy era el fontanero encargado de arreglarlo todo. Cada vez que venía, encontraba nuevos problemas, lo que ahora me doy cuenta que era solo una excusa para verme más veces. Jaja, en ese momento me pareció tierno. Ahora me pregunto si saboteó las tuberías a propósito para alargar el trabajo. En fin, recuerdo que hablar con él era muy fácil, lo cual es raro para mí porque suelo ser muy torpe con la gente nueva. Avanzamos al primer año. Las cosas iban bien. Nos mudamos juntos después de 8 meses. Demasiado rápido, lo sé, pero su contrato de alquiler estaba por terminar y financieramente tenía sentido. Randy trabajaba como fontanero, pero le costaba mantener ingresos estables porque siempre tenía problemas con las empresas. O lo despedían por llegar tarde o renunciaba porque sus jefes eran unos idiotas que no apreciaban su talento. Primera bandera roja que ignoré completamente. A lo largo de los años, Randy me enviaba mensajes de voz larguísimos en Telegram quejándose de sus jefes, que lo llamaban monos sin cerebro y se burlaban de su acento o de su ropa. Despotricaba sobre cómo los jefes eran demasiado tontos para abrir una puerta y cómo él sostenía toda la empresa sin reconocimiento. Yo guardaba esos mensajes en mi carpeta de favoritos. A veces hasta los descargaba cuando eran particularmente intensos. No sé por qué los guardé. Tal vez, inconscientemente, sabía que algún día serían importantes. Hacía lo mismo con sus padres, especialmente cuando se negaban a prestarle dinero. Enviaba mensajes de voz horribles, llamando a su padre un fracasado y a su madre una mujer que no piensa por sí misma. Una vez, después de que se negaron a ayudar con el pago de su coche, les envió un audio de 5 minutos llamándolos perdedores que nunca lograron nada y diciendo que le daba vergüenza ser parte de su familia. Recuerdo lo incómoda que me sentí escuchándolo, pero igual lo añadí a mis favoritos sin pensarlo mucho. Para el segundo año, yo ya cubría la mayoría de nuestros gastos. Mi trabajo no es increíble, pero es estable. Y seguía diciéndome que las relaciones son cuestión de equilibrio, que a veces uno tiene que cargar con más peso hasta que el otro se estabilice. Randy siempre prometía que las cosas mejorarían pronto. Solo necesitaba una buena oportunidad y todo cambiaría. Hace 6 meses, su coche se descompuso. Un Mustang 2015, completamente fuera de su presupuesto. Estaba devastado porque era su coche soñado y necesitaba un transporte confiable para trabajar. Yo, muy ingenua, me ofrecía ayudar con el pago, ya que esto afectaba su capacidad para mantener un empleo. Terminé haciéndome cargo del préstamo completo, 386 pesos al mes, lo cual es muchísimo para mí. Supongo que solo quería apoyarlo y pensé que tal vez esto lo ayudaría a finalmente estabilizarse. Varios me preguntaron por qué pagaba su coche. Viéndolo en retrospectiva, es obvio, pero en ese momento sentí que estaba ayudando a los dos. Vivíamos juntos, compartíamos gastos y sin transporte no podía trabajar de forma constante. Además, se puso súper emocional con la posibilidad de perder su bebé. Y bueno, anoche fue nuestro 3er aniversario y yo acababa de hacer el último pago de su coche la semana pasada, lo cual fue un gran esfuerzo financiero para mí. Reservé un restaurante elegante en el centro, ese del que siempre hablábamos, pero nunca podíamos pagar. O mejor dicho, yo nunca podía pagar para los dos. Pasé horas arreglándome, vestido nuevo, cabello arreglado, todo. Llegué al restaurante a las 7 de la tarde para nuestra reserva. Randy me mandó un mensaje diciendo que llegaría tarde y que me sentara. Para las 7:30 ya le había enviado 3 mensajes sin respuesta. Para las 8 llamé 2 veces, directo al buzón de voz. La mesera seguía mirándome con lástima y preguntando si quería pedir algo o quizá reagendar. Me moría de vergüenza, pero seguía diciendo, solo está atrasado, probablemente es el tráfico, mientras revisaba mi teléfono cada 2 minutos. A las 8:45, sí, había estado sentada sola por casi 2 horas. Estaba a punto de rendirme cuando Randy finalmente entró con 4 de sus amigos. Esto no fue un malentendido, él nunca mencionó que traería a otras personas a nuestra cena de aniversario. Entraron riendo, ya claramente algo borrachos. Y luego, todavía no puedo creer que esto haya pasado. Randy miró a sus amigos y dijo, lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan en las mesas cercanas. «Ven, les dije que ella todavía estaría aquí como un perrito patético».
2 horas y no se ha ido. Todos se echaron a reír. Uno de sus amigos, Jaque, que siempre me pareció un idiota, dijo: «Vaya, no estabas bromeando. Está bien entrenada». Más risas. Randy entonces se dejó caer en la silla junto a mí, me apretó las mejillas con los dedos como si fuera una niña y dijo: «Por eso ella es la mejor. La mayoría de las chicas ya se habrían largado, pero mi Cali, ella paga mis cuentas y espera como una buena niña». Luego me miró con una sonrisa asquerosa y agregó: «Oh, ¿pensaste que esto iba a ser una cena romántica? ¡Qué tierno! Tenemos una partida de póker después de esto. Solo necesitaba asegurarme de que tuvieras listo el próximo pago». Cuando no respondí, me agarró la barbilla y giró mi rostro hacia él, diciendo: «Hola, tierra llamando a Cali. Dios, a veces eres tan patética. Di algo. ¿O solo vas a quedarte ahí con cara de perrito triste?». Sus amigos se morían de la risa. Yo literalmente no podía respirar. 3 años juntos, casi $7,000 gastados para pagar su coche. Y esto es lo que pensaba de mí. Esto es lo que les decía a sus amigos sobre mí, que yo era una alfombra que él podía pisotear como quisiera. La mesera regresó, claramente incómoda, y preguntó si estábamos listos para ordenar. Recuerdo haber sonreído y decir: «De hecho, me gustaría otra copa de vino primero». Randy y sus amigos pidieron entradas caras y cócteles mientras seguían burlándose de mi paciencia y de lo afortunado que era Randy por tener una novia tan comprensiva. Luego, Randy señaló hacia mí y le dijo a la mesera: «Otto, no te preocupes por traerle comida. Está cuidando su figura. Unos kilos más y vamos a necesitar una mesa más grande». Todos se rieron. Yo simplemente me quedé ahí, completamente humillada. Cuando trajeron mi vino, tomé un largo sorbo, puse la copa cuidadosamente sobre la mesa y dije que necesitaba ir al baño. Randy apenas me prestó atención. Estaba demasiado ocupado contando una historia sobre cómo su jefe era un idiota. En el baño, me quedé mirándome en el espejo por 5 minutos completos. No estaba llorando, ni siquiera estaba enojada, simplemente estaba harta. 3 años de excusas, 3 años cargando con el peso de la relación, 3 años ignorando señales de alerta. Y esto era lo que realmente pensaba de mí. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a hacer una escena, no iba a llorar, ni gritar, ni lanzarle el vino a la cara. No, Randy merecía algo mucho más calculado. Abrí Telegram y busqué en mis mensajes guardados todos esos audios de Randy donde insultaba a su jefe, llamándolo incompetente y fraudulento, y donde hablaba de sus padres como unos fracasados patéticos. Tenía decenas de ellos, algunos incluso descargados en mi teléfono. Le envié un mensaje a Emma, mi mejor amiga que vive cerca, preguntándole si podía recogerme en 10 minutos. Luego volví a la mesa, sonreí a todos y dije que tenía que hacer una llamada rápida por una emergencia de trabajo. Al salir, me acerqué a la mesera y discretamente pagué solo mis copas de vino con mi tarjeta. Luego le dije que los caballeros se encargarían del resto de la cuenta. Salí del restaurante, me subí al coche de Emma y bloqueé el número de Randy antes de que se diera cuenta de que me había ido. Pero aquí está el detalle. No solo bloqueé su número, tenía un plan. A lo largo de los años, lo ayudé con un montón de cosas tecnológicas. Tenía acceso a su correo electrónico, su nube, su app bancaria, porque yo hacía los pagos de su coche, e incluso sus redes sociales. Y digamos que es exactamente como compartir información de manera eficiente. Eso fue anoche. Esta mañana me desperté con 78 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente sus amigos, y con una cadena de mensajes desesperados de Randy enviados desde su teléfono del trabajo. «Por favor, dime algo. Solo era una broma. ¿Qué hiciste?» ¿Qué? ¿Qué hice? Bueno, eso es una historia para mañana, cuando tenga más tiempo de escribir todo. Solo diré que su jefe y sus padres recibieron unos audios muy interesantes esta mañana. Y sobre su coche tan querido, resulta que cuando cancelas el último pago y proporcionas pruebas de fraude al prestamista, se toman la recuperación del vehículo muy en serio. Más novedades pronto. Ahora necesito terminar de empacar sus cosas para su nuevo hogar. El basurero de la ciudad. Gracias por todo el apoyo en los comentarios. Para los que preguntan si esto es real, lamentablemente sí. Para los que se preocupan por problemas legales, no se preocupen. Todo lo que hice fue 100% dentro de mis derechos. Explicaré todo en mi próxima actualización. Mientras escribía todo esto, me di cuenta de lo completamente absurdo que era el hecho de que Randy me había dado acceso prácticamente a toda su vida digital. Pero al mismo tiempo, eso me hizo sentir un extraño poder. Por primera vez en toda nuestra relación, sentí que tenía el control de algo. Algunas personas en los comentarios estaban preocupadas por si esto era ilegal. No se preocupen, él mismo me dio todas estas contraseñas y me pidió que administrara sus cuentas. No estaba hackeando nada. A la mañana siguiente, después de dormir apenas 3 horas, comencé con mi plan. Lo primero era encargarme del coche.
Entré a su aplicación bancaria y vi que el pago que había hecho la semana pasada seguía en proceso. Aún no se había completado del todo. Sin pensarlo 2 veces, llamé al banco y expliqué que necesitaba cancelar un pago por fraude. La persona de servicio al cliente fue muy amable cuando le conté que me habían manipulado para pagar un coche que ni siquiera era mío. Me pidió pruebas, así que envié capturas de pantalla de conversaciones donde Randy admitía que el coche era solo suyo y que yo solo lo estaba ayudando. También mencioné que tenía grabaciones de voz donde él presumía con sus amigos de cómo yo cubría todos sus gastos. Incluso envié una de esas notas de voz de Telegram, donde, riéndose, le contaba a un amigo que yo pagaba todo por él. La empleada del banco me puso en espera por lo que pareció una eternidad, pero cuando regresó, confirmó que revertirían el pago mientras investigaban el caso. Mientras lidiaba con el banco, Randy me llamó unas 15 veces. Envié todas sus llamadas al buzón de voz. Me dejó mensajes cada vez más desesperados. Primero estaba furioso, luego arrepentido y después volvió a enojarse. En uno de los mensajes de voz dijo que estaba exagerando por una broma estúpida y que estaba arruinando nuestro aniversario. Nuestro aniversario, el mismo en el que llegó 2 horas tarde con sus amigos y me humilló. Claro, sí, seguro. Alrededor del mediodía decidí revisar algunas de sus otras cuentas. No tenía intención de hacer nada malo, pero quería saber si había algo más que debía descubrir. Y vaya que lo había. Encontré decenas de mensajes de texto entre Randy y sus amigos planeando toda la escena en el restaurante. Habían estado organizándolo por días. En uno de los mensajes, Jack, su amigo imbécil, le decía que no podía esperar a ver mi cara cuando me diera cuenta de que no era una cena romántica de verdad. Y Randy respondió que, seguramente, yo solo me quedaría sentada aceptándolo todo, como siempre, pero lo peor aún estaba por llegar. Al seguir revisando, encontré correos electrónicos entre Randy y una mujer llamada Amber, una compañera de trabajo. Mensajes coquetos, con fotos intercambiadas desde hacía meses. No había nada explícito que confirmara que estaban juntos, pero definitivamente habían cruzado la línea. Un correo de la semana pasada tenía solo un emoji de guiño en el cuerpo del mensaje. En ese momento, mis manos comenzaron a temblar. 3 años de mi vida, miles de dólares, todo el apoyo y la paciencia que le di. ¿Y así era como me lo pagaba? Intenté calmarme y fui a la cocina a prepararme un café, pero mis manos temblaban tanto que terminé derramándolo todo sobre la encimera. Emma ya estaba en el trabajo, pero seguía enviándome mensajes preguntando si estaba bien. Le respondí con un simple «Estoy bien» y volví a mi investigación. Accedí a su Google Drive y encontré una carpeta llamada Notas de voz. Al principio, parecía que solo tenía grabaciones relacionadas con el trabajo, pero entonces encontré un archivo de hace 3 meses. Era una grabación de Randy y Jack riéndose de cómo yo era, básicamente, su sugar mommy, y que solo me mantenía cerca hasta que encontrara algo mejor. Le había dado todo, y él se había estado burlando de mí a mis espaldas todo el tiempo. En ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. Primero, envié los audios de Randy insultando a su jefe directamente a su jefe. Encontré su contacto en los correos electrónicos de Randy, ya que recientemente le había enviado su currículum. Luego, envié a sus padres los audios donde los llamaba fracasados y patéticos. No agregué ningún comentario, solo incluí un mensaje breve diciendo que tal vez les interesaría escuchar cómo hablaba de ellos cuando no estaban cerca. Después, entré en todas nuestras cuentas compartidas, como Netflix y Spotify, y fui eliminándolo de todo. Cambié las contraseñas, cancelé sus accesos y me aseguré de que no pudiera volver a usarlas. La sensación de eliminarlo sistemáticamente de mi vida digital fue increíble. Ahora venía la parte más tediosa, empacar sus cosas. Randy había vivido conmigo por más de 2 años, así que tenía muchas cosas en mi apartamento. Empecé por la ropa, tirándola en bolsas de basura sin siquiera doblarla. Siempre fui quien lavaba y doblaba su ropa, así que esto, de alguna manera, se sintió como un acto de rebelión. Llené 7 bolsas solo con ropa y zapatos. Estaba en la mitad de la tarea, guardando sus cosas del baño, cuando sonó el timbre. Mi corazón se detuvo. Caminé con cautela hasta la puerta y miré por la mirilla. Era Randy. Estaba ahí afuera, sosteniendo un ramo de flores en la mano, con cara de cachorro abandonado, como si eso fuera suficiente para arreglar todo. Flores, después de todo lo que había pasado, como si un ramo pudiera borrar 3 años de mentiras, manipulación y humillación. No abrí la puerta, retrocedí lentamente y me senté en el suelo del pasillo, conteniendo la respiración, tratando de no hacer ruido. Tocó el timbre otra vez y otra vez. Luego, empezó a golpear la puerta. Minutos después, mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Randy llamando sin parar. Pero yo ya sabía que esto era solo el comienzo.
Finalmente, Randy empezó a gritar desde el otro lado de la puerta, diciendo que estaba siendo infantil y que necesitábamos hablar como adultos. Después de unos 20 minutos de eso, algún vecino debió haber amenazado con llamar a la seguridad del edificio porque finalmente se fue, pero antes deslizó una nota bajo la puerta. Necesitamos hablar, lo siento por lo de anoche. Se suponía que era una broma. Por favor, llámame. ¿Una broma? Ser humillada y degradada en público por la persona que se supone que te ama no es una broma. Regresé a empacar sus cosas con renovada determinación. Para las 6 de la tarde ya tenía todo lo suyo en bolsas de basura junto a la puerta. 15 bolsas en total. 3 años de relación reducidos a 15 bolsas de basura. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era del banco. Habían aprobado la reversión del pago. El dinero estaría de vuelta en mi cuenta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Literalmente, hice un baile de felicidad en mi sala. Casi inmediatamente después, recibí un mensaje frenético de Randy. ¿Por qué hay una grúa fuera de mi edificio? ¿Qué hiciste con mi coche? No respondí, pero sonreí mucho. Alrededor de las 8 de la noche, mi teléfono prácticamente explotó con notificaciones. Resulta que su jefe recibió los audios y lo llamó de inmediato para una reunión. Por la serie de mensajes cada vez más desesperados que Randy me envió después, no le fue nada bien. Al parecer, su jefe ya sospechaba de algunos problemas en su trabajo y escuchar a Randy llamándolo idiota incompetente que no sabe ni dónde tiene la cabeza. Fue la gota que derramó el vaso. Lo pusieron en periodo de prueba, pendiente de una revisión más profunda. Sus padres también recibieron los audios. Randy me mandó más mensajes diciendo que su madre lo llamó llorando, preguntándole cómo pudo decir cosas tan horribles sobre ellos. Su padre, al parecer, ni siquiera quiso hablarle. Para las 10 de la noche, Randy ya estaba enviando mensajes larguísimos y desordenados, diciendo que le arruiné la vida y que una simple broma no justificaba todo lo que le había hecho. Oscilaba entre suplicarme perdón y amenazarme con demandarme. Guardé todos los mensajes. No respondí a ninguno. Esa noche, dormí otra vez en casa de Emma porque, siendo honesta, me daba un poco de miedo que él apareciera borracho en mi apartamento. Pero a la mañana siguiente me sentí más ligera, como si después de años dejándolo pisotearme, finalmente me hubiera defendido. Lo siguiente era decidir qué hacer con todas sus cosas. No podía dejar 15 bolsas de basura en mi apartamento y definitivamente no quería verlo para devolvérselas. Entonces, Emma hizo una sugerencia que me dejó boquiabierta. ¿Y si simplemente lo llevamos al basurero? Parecía un poco extremo. Incluso después de todo lo que había hecho, no estaba segura de si podía simplemente tirar todas sus cosas a la basura. Pero luego recordé los correos electrónicos, la humillación planeada, la infidelidad. 3 años de sostenerlo económicamente mientras se burlaba de mí a mis espaldas. Así que esta mañana, Emma pidió prestada la camioneta de su hermano y cargamos las 15 bolsas. Antes de salir, revisé cada bolsa para asegurarme de que no hubiera nada realmente importante, como documentos oficiales o recuerdos familiares insustituibles. No soy un monstruo. Luego condujimos hasta el vertedero de la ciudad y lo tiramos todo. No voy a mentir, ver el camión de basura compactar su ropa de diseñador y sus estúpidas colecciones de videojuegos fue increíblemente terapéutico. Mientras volvíamos a casa, mi teléfono sonó. Número desconocido. Seguramente era Randy, ya que había bloqueado su número anterior. No respondí, pero dejó un mensaje de voz. Se llevaron mi coche, me lo embargaron. Necesito recoger mis cosas de tu apartamento, al menos para tener algo que ponerme para ir al trabajo mañana. Demasiado tarde, Randy. Ahora estoy de vuelta en mi apartamento. Se siente extrañamente vacío sin sus cosas, pero al mismo tiempo, increíblemente tranquilo. Hoy cambié todas las cerraduras. Mi casero fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación. Sé que algunas personas pensarán que lo que hice fue demasiado extremo, pero después de 3 años poniéndolo en primer lugar y dejando que me tratara como una alfombra, hice exactamente lo que se merecía. Vendrán más actualizaciones porque las consecuencias de esto aún no han terminado, ya que su amigo imbécil no ha parado de enviarme mensajes furiosos. Al parecer, Amber, su compañera de trabajo, ahora está confundida porque Randy de repente se volvió frío con ella. Los efectos de todo esto todavía siguen cayendo. Para quienes preguntan sobre problemas legales, no se preocupen. Hablé con un amigo que sabe del tema. El coche estaba a su nombre, pero yo hice los pagos como regalos. Nunca fui legalmente responsable de él,
Además, guardé todos los documentos realmente importantes que encontré. No soy tan cruel. De verdad, ustedes son los mejores. El apoyo en mi última publicación fue increíble y muchos querían otra actualización. Así que aquí está todo lo que ha pasado en la última semana desde que las cosas de Randy encontraron su nuevo hogar en el basurero de la ciudad. La mañana después del viaje al basurero, me desperté con un ruido extraño en la puerta de mi apartamento. No era lo suficientemente fuerte como para hacer golpes, pero definitivamente había alguien ahí afuera. Revisé la cámara del timbre. Gracias a Dios la instalé el año pasado, después de aquel problema con el ladrón de paquetes en mi edificio. Y ahí estaba Randy, sentado en el suelo fuera de mi puerta, completamente destruido. El cabello desordenado, con la misma ropa de hace 2 días, escribiendo algo. Subí el volumen y me di cuenta de que estaba deslizando notas por debajo de la puerta, una por una. Caminé de puntillas hasta la puerta, todavía en pijama, y vi 7 pequeños papeles empujados dentro, cada uno con mensajes diferentes. Por favor, háblame. Necesito mis cosas para el trabajo. Mi jefe me va a despedir. Mis padres no me hablan. Mi coche desapareció. ¿Qué le dijiste a todos? Estoy durmiendo en el coche de Jake. Por un segundo sentí un poquito de lástima al verlo así. 3 segundos. Para ser exacta. Luego recordé cómo me dejó sentada sola en ese restaurante durante 2 horas mientras planeaba humillarme con sus amigos. No hoy, Satanás. Recogí todas las notas y pruebas, por si acaso, y fui a prepararme un café. Pero claro, mi cafetera decidió dejar de funcionar justo en ese momento. Tuve que recurrir al café instantáneo de emergencia que guardo para cortes de luz. Un día maravilloso, en verdad. LOL. Mientras tomaba mi triste café, revisé el teléfono. 83 llamadas perdidas, decenas de mensajes de números desconocidos y 17 mensajes de voz. Randy había estado muy ocupado. Estaba a punto de borrar todo cuando vi un mensaje de voz de su madre. Me pareció curioso, así que decidí escucharlo. Se notaba molesta, pero no enojada conmigo. Me agradeció por haberle abierto los ojos sobre quién era realmente su hijo y preguntó si podíamos hablar. Dijo que no tenía idea de su comportamiento y que estaba profundamente avergonzada de haber criado a alguien capaz de tratar así a su pareja. Guardé ese mensaje y borré el resto. Mucha gente me ha preguntado si llamé a su madre. Todavía no. Estoy procesando todo y no quiero ser arrastrada a un drama familiar en este momento. Tal vez algún día. Me estaba preparando para ir a casa de Emma. Mi apartamento se sentía extrañamente vacío y cualquier ruido me hacía saltar. Cuando el timbre sonó de nuevo, revisé la cámara. Esta vez no era Randy, era Jack. ¡Genial! No abrí, pero empezó a hablar de todas formas, sabiendo que podía escucharlo a través de la puerta. Dijo que Randy estaba destrozado y que necesitaba parar con este juego de venganza porque todo se había salido de control. Y luego dijo algo que me hizo detenerme por un momento. Afirmó que él nunca había estado en el restaurante esa noche y que no sabía nada hasta después. Espera, ¿qué? Pero sí estuvo ahí. Lo vi reírse de los chistes de Randy sobre mí. ¿De verdad estaba tratando de manipularme también? Más tarde, revisé la grabación de la cámara del timbre y me di cuenta de que Jack había estado grabando toda la conversación. Seguramente quería hacerme decir algo que pudiera usar en mi contra. ¡Maldito astuto! Después de que se fue, agarré una bolsa con ropa y fui a casa de Emma. En el camino decidí revisar mi cuenta bancaria, porque ansiedad, ¿verdad? Y ahí vi que el reembolso del pago del coche ya había sido procesado. Eso fue rápido. Usualmente estas cosas tardan días. Hice un pequeño baile de felicidad en plena calle, probablemente pareciendo una completa loca para la gente que pasaba. LOL. En casa de Emma pedimos comida y finalmente me sentí lo suficientemente segura como para analizar todo lo que había pasado. Me ayudó a hacer una línea de tiempo de los eventos. Humillación en el restaurante, jueves por la noche. Descubrí los correos de Randy planeándolo todo. Viernes por la mañana. Envié los audios a su jefe y a sus padres. Viernes por la tarde. Lancé todas sus cosas al basurero. Domingo por la mañana. Visto así, parecía tan calculado. Por un momento me pregunté si me había pasado. Emma vio mi cara, agarró mi teléfono, abrió las capturas de los correos de Randy planeando mi humillación y me hizo leerlos en voz alta. No, no me había pasado. Ni siquiera cerca. Más tarde sentí curiosidad por saber qué tan efectiva había sido mi operación en Telegram. Creé una cuenta falsa en Instagram. Calma. Usé un número aleatorio y una foto de stock y busqué el perfil de Randy. Aún estaba público porque, según él, está tratando de construir su marca personal. Sus palabras, no las mías. Y Dios mío, su última publicación era un texto larguísimo lleno de disculpas vagas sobre cómo había cometido errores y herido a personas que no lo merecían. Clásico, diciendo mucho sin decir nada. Los comentarios eran un caos. Sus amigos preguntaban qué había pasado. Una chica, probablemente Amber, comentó:
Llámame Cara, con un emoji llorando. Su primo escribió, la abuela quiere saber por qué no contestas el teléfono. Mientras stalkeaba, ok, lo admito, recibí un mensaje de un conocido en común. Damon era más amigo de Randy que mío, así que me sorprendió verlo escribirme. ¿Podemos hablar? No estoy tomando partido, solo estoy confundido. Lo ignoré al principio, pero insistió. Randy le dijo a todos que hackeaste sus cuentas y le robaste dinero, pero eso no suena como algo que harías. ¿Qué? Lo llamé inmediatamente. Contestó al primer tono, sonando genuinamente sorprendido. La conversación fue reveladora. Randy estaba contando una historia completamente diferente a sus amigos. Dijo que yo había enloquecido por una broma insignificante en la cena, hackeado sus cuentas, robado su dinero y destruido todas sus cosas por histeria femenina. Sí, esas fueron sus palabras exactas. Se estaba haciendo la víctima. Exnovia loca. Respiré hondo y pregunté, ¿quieres saber qué pasó realmente? Damon dijo, sí, así que le conté todo. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos segundos y luego solo dijo, «Mierda, nos ha mentido a todos». A la mañana siguiente, regresé a mi apartamento. Emma vino conmigo por si Randy estaba cerca. El pasillo estaba vacío, pero había más notas bajo mi puerta, esta vez llenas de rabia. «Estás arruinando mi vida. Vas a arrepentirte de esto. Sé lo que hiciste con mis cosas». Sí, Randy, las llevé al basurero. Nunca fue un secreto. Pasé el día haciendo una limpieza profunda en mi apartamento y reorganizando los muebles. Es increíble cómo mover un sofá a otra pared puede hacer que un espacio se sienta completamente nuevo. Tiré las sábanas de nuestra cama, demasiados recuerdos, y pedí unas nuevas por internet. Incluso colgué algunas ilustraciones que había guardado en el armario porque a Randy le parecían demasiado femeninas. Mi apartamento volvía a ser mío. Pero entonces, el miércoles por la mañana, llegó una nueva sorpresa. Recibí un correo electrónico del trabajo de Randy. No era de su jefe, sino de recursos humanos. Me dijeron que estaban investigando una situación y querían saber si podía proporcionar información relevante sobre la conducta profesional de Randy. Imagino que, después de ponerlo en periodo de prueba, su jefe le mostró los audios al departamento de RH. Les respondí que compartiría lo que sabía, que se limitaba a mensajes de voz que Randy me había enviado voluntariamente, en los que hablaba de su trabajo y sus compañeros. Aclaré que no había grabado nada ni obtenido información de forma ilegal. Parecieron satisfechos con eso y me pidieron que enviara los mensajes relevantes. Así que reenvié 3 de los peores. Uno donde Randy llamaba incompetente a su jefe, otro donde decía que él mismo hacía el trabajo del jefe, y un tercero donde admitía que tomaba descansos prolongados sin avisar a nadie. No sé qué pasó después, pero esa noche Randy publicó en Instagram un mensaje vago sobre el desempleo en Estados Unidos. Saquen sus propias conclusiones. LOL. El jueves, las cosas se pusieron extrañas. Estaba en el supermercado cuando, literalmente, me topé con la mamá de Randy. Incómodo. Intenté sonreír educadamente y seguir mi camino, pero ella me detuvo. Me pidió si podíamos hablar un minuto. No estaba enojada. De hecho, me agradeció por haber enviado los audios. Aparentemente, ella y el papá de Randy lo habían estado manteniendo económicamente durante años sin saber que él se burlaba de ellos a sus espaldas. El coche que pensé que estaba ayudando a pagar fueron sus padres quienes dieron la entrada y firmaron el préstamo con él. Es decir, Randy estaba sacando dinero tanto de ellos como de mí. Me pidió disculpas por haber criado a alguien capaz de tratar a una pareja de la manera en que Randy me trató. Se veía genuinamente destrozada. No tuve corazón para contarles sobre los correos electrónicos donde planeaba humillarme o sobre la otra mujer. Algunas cosas los padres no necesitan saberlas. Cuando llegué a casa, había un paquete en la puerta. Esta vez, sin notas, solo una pequeña caja de Amazon. Me puse nerviosa al abrirla, pensando que podría ser algún regalo extraño de Randy, pero dentro había una tarjeta de regalo de Starbucks y una nota de mi vecino del apartamento de enfrente, agradeciéndome por haberme deshecho finalmente de ese idiota ruidoso. Al parecer, Randy ponía la música a todo volumen cuando yo no estaba en casa y fue grosero con varios vecinos. Anoche, exactamente una semana después del incidente en el restaurante, finalmente cambié todas mis redes sociales a privadas y bloqueé las nuevas cuentas de Randy. Ya había creado 3 desde que bloqueé la original. También cambié mi número de teléfono, algo que había estado posponiendo porque es un fastidio, pero que valió totalmente la pena por la tranquilidad mental. Y esta mañana, redoble de tambores, por favor, recibí una carta de la financiera del coche confirmando que el préstamo fue cancelado y el vehículo fue perembargado. Incluían fotos del coche siendo remolcado fuera del apartamento de Jaque, donde Randy aparentemente estaba durmiendo. La carta decía que, debido a la evidencia de fraude presentada, no tomarían más medidas. El problema ahora era exclusivamente de Randy.
Emma me llamó para ver cómo estaba y me preguntó si me sentía mal por todo esto. Lo pensé por un momento. Number ni, un poco. Randy pasó 3 años quitándome todo. Mi dinero, mi tiempo, mi autoestima. Todo lo que hice fue exponer quién era realmente, usando sus propias palabras y acciones. Entonces, ¿qué sigue? En lugar de seguir pagando el coche de Randy, he estado ahorrando ese dinero y estoy considerando adoptar un gato del refugio local. Algo que Randy nunca me hubiera permitido porque decía que era alérgico. No lo era. Una vez encontré antihistamínicos en su bolsa del gimnasio que tomaba antes de visitar a sus padres, quienes tenían gatos. Y Randy, según lo que me dijo Damon, sigue durmiendo en el sofá de Jaque, sigue sin trabajo, sin coche, sin pertenencias y con su reputación destruida. Todo porque no pudo resistirse a la tentación de humillar públicamente a la única persona que lo había apoyado durante años. Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. Number gracias a todos por su apoyo. Para responder algunas preguntas comunes, no, nunca volveré a hablar con Randy, ni siquiera para un cierre. Sí, consulté con un amigo que sabe de leyes. Todo lo que hice estaba dentro de mis derechos. No, no me quedé con nada suyo, excepto documentos importantes que enviaré a sus padres. Sí, estoy pensando en cambiar las cerraduras otra vez porque soy paranoica y creo que pudo haber hecho copias. Actualizaré si algo importante sucede, pero espero que este capítulo de mi vida finalmente esté cerrado. Última actualización. Han pasado siglos desde mi última actualización. Bueno, en realidad, como 6 meses. OMG, muchos de ustedes me han escrito preguntando cómo terminó todo después de la saga de Randy, así que pensé que era hora de un post de cierre definitivo. Primero me mudé un mes después de todo. Todavía me sentía rara en mi antiguo apartamento, y como mi contrato estaba por terminar, encontré un lugar más pequeño, pero más bonito, en el otro lado de la ciudad. Cuesta un poco más, pero vale cada centavo por la tranquilidad. Ah, y adopté un gato. Se llama Cami y es una gata Carrie con mucha actitud, que por alguna razón odia a los hombres. Mi hermano vino a ayudarme a armar una estantería y ella le gruñó todo el tiempo, pero cada noche duerme en mi almohada y ronronea como una moto. Almas gemelas, mucho. Y recuerden el dinero que gastaba en el Mustang de Randy. Bueno, he estado ahorrando esa cantidad cada mes y ahora ya tengo más de $2,300. Estoy usando parte del dinero para hacer un viaje en solitario a Portland el próximo mes. Nunca he viajado sola antes, así que estoy un poco nerviosa, pero también muy emocionada. Ahora, vamos a las actualizaciones sobre Randy, porque sé que es lo que la mayoría de ustedes quiere saber. LOL. Aproximadamente un mes después de mi última publicación, Randy perdió su trabajo definitivamente. No fue por los audios que envié, aunque no ayudaron, sino porque seguía llegando tarde y aparentemente tuvo un colapso en una reunión de equipo. Lo sé porque su madre todavía me escribe de vez en cuando. Hemos desarrollado esta relación extraña. No es exactamente una amistad, pero hay cierto respeto mutuo. Randy volvió a vivir con sus padres por un tiempo, pero según su madre, eso no duró mucho. Seguía rompiendo las reglas de la casa, llegando borracho a las 3 de la mañana, sin ayudar en nada y siendo grosero con ellos. Así que le dieron un ultimátum. Consigue un trabajo y contribuye o vete. Eligió irse. Ahora, aparentemente, está durmiendo en los sofás de varios amigos, aunque su círculo social se ha reducido drásticamente. Sobre el coche, la financiera vendió el Mustang en una subasta. Y adivinen qué, se vendió por menos de lo que aún debía. Así que Randy sigue teniendo que pagar un coche que ya ni siquiera tiene. Intentó culparme legalmente por esto, pero según su madre, su propio abogado le dijo que no tenía un caso. Los pagos que hice fueron considerados regalos, y yo tenía pruebas de su fraude. ¿Y qué pasó con Amber, la chica de su trabajo? Ahora es oficialmente su novia, pero, por lo que he oído de amigos en común, su relación es un desastre. Descubrió que Randy estaba hablando con otras chicas en Tinder mientras estaban juntos, pero lo perdonó. Han terminado y vuelto al menos 4 veces. Pobre chica, está en el mismo lugar donde yo estaba hace 3 años. Espero que se dé cuenta más rápido de lo que yo lo hice. Ah, casi olvido la parte más extraña de toda esta historia. Hace 3 meses, el hermano de Randy me envió un mensaje en Instagram. Nos habíamos visto solo 2 veces durante mi relación con Randy, así que fue súper raro. Se disculpó por el comportamiento de su hermano y luego me invitó a salir. Yo estaba como, señor, este no es el momento. LOL. Rechacé la invitación educadamente y lo bloqueé. Hay gente que simplemente no tiene sentido común. Hice un cálculo aproximado de cuánto gasté en Randy en nuestros 3 años juntos. Entre los pagos del coche, el alquiler cuando estaba desempleado, las citas que yo pagaba y los innumerables préstamos que nunca devolvió, la suma total fue de más de $30,000. Eso es lo que cuesta el pago inicial de una casa.
Podría haber viajado por el mundo, podría haber pagado mis préstamos estudiantiles. En cambio, financié el estilo de vida de alguien que me llamó perrito patético en mi cara. Algunas personas en los comentarios dicen que fui demasiado lejos por ayudar a que lo despidieran y por enviar las cosas a sus padres. Primero, no fui yo quien lo despidió, fueron sus propias palabras las que lo hicieron. Segundo, si todavía hay gente defendiéndolo, después de todo esto, después de planear y ejecutar una humillación pública contra la única persona que lo apoyó por años, quizá deberían preguntarse por qué. Algunos han preguntado si alguna vez consideraría hablar con él nuevamente para obtener un cierre. La respuesta es no. No necesito escuchar sus excusas. No necesito una versión distorsionada de la historia. Mi cierre fue el momento en que salí de ese restaurante hace 6 meses. Todo lo que vino después solo confirmó que tomé la decisión correcta. Así están las cosas ahora. Si pueden aprender algo de mi historia, que sea esto. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Y si te llama perrito patético, quítale el coche y tira sus cosas al basurero. Es broma. Casi. Ya.